¿Cuáles creen que son las principales claves para conseguir un buen trabajo y de forma rápida y que te permita vivir en un país cuando emigras? Yo creo que llegar con un buen colchón monetario es sumamente importante. Como en Australia, que fue mi primera experiencia, que me fui con muy poca plata. Y cuando me llegó mi primer sueldo, que por suerte ya te pagan semanal, entonces te llega rápido, tenía $3 en la cuenta. Yo siento que a la gente que mejor le van las working holiday es la gente que es busquilla. Como que la gente que no importa cómo lo va a hacer. Este tipo de personalidad le va muy bien y siempre van a encontrar trabajo rápido, porque se las van a buscar. En cambio, hay gente, y yo conocí gente que me decía, hoy no he encontrado trabajo, llevo 2 meses. Yo, pero ¿cómo ya hay 2 meses sin encontrar trabajo? ¿Cómo va a estar tan difícil la situación? Y habían mandado 10 currículum. Tienen como expectativas distintas y no entienden, o quizás no se les ha ocurrido aún, que de por sí ya es difícil que te contraten en otro país. Más que contraten a un nacional, es más difícil que contraten a alguien que no es del país. Por más visa que tenga, es estadístico. Después, si no hablas el idioma, obviamente menos te van a contratar, como que te van restando de a poquito de la cantidad de trabajos que puedes optar o conseguir. Entonces, para poder alcanzar ese trabajo que uno va a conseguir para mantenerse bien, va a tener que postular a muchas cosas. O sea, mientras más postules, más posibilidades tienes de ganar, básicamente. Entonces yo siempre le digo a la gente que postulen a todo, bájense todas las aplicaciones, impriman currículum, vayan a dejarlo en persona, hablen con la gente. Entonces creo que lo más importante es eso, es no rendirse a la primera, no tomarse muy personales los no, que a veces pasa al principio que los primeros rechazos duelen, como pucha, que hice mal, yo soy el problema, y no, muchas veces había alguien mejor, había alguien que lo hizo mejor en la entrevista, o sea, son cosas, hay 1000 razones por las cuales podrían no contratarte. Entonces no tomárselo personal y al final mientras más rechazos mejor. Yo siempre digo a la gente como postula todo y apunta para arriba nomás, o sea, lo peor sería otro rechazo, un no más, da lo mismo. En este capítulo del podcast tuve la linda oportunidad de conversar con la chilena errante. Ella es la Fran, chilena que ha tenido la oportunidad de hacer working holidays en países como Australia, Francia, Portugal, también en Austria, y también vivió en Nueva Zelanda cuando tenía tan solo 16 años. En esta conversa pudimos hablar de los tips de las working holidays, errores comunes que la gente piensa o ideas preconcebidas que tienen sobre estas visas, los pros, los contras y un montón de otras cosas sobre su historia, sobre su perspectiva del mundo también. Como siempre, si te gustan estas entrevistas, dale like para apoyar, comparte con tu gente conocida o alguien que le puedan resonar estos mensajes y por sobre todo suscríbete. Eso ayuda muchísimo más de lo que tú crees para que este canal crezca. Disfruta la conversación y que tengas un buen día. Fran, hoy estás en Madrid, me contaste. También, bueno, has vivido en Portugal, en Australia, también estudiaste en Nueva Zelanda, en Austria, Francia, un montón de países a los cuales has estado. ¿En qué momento de tu vida o cuál fue el momento en que dijiste, quiero hacer esto de mi vida? Ya, es súper raro, por eso siempre cuento como la historia del principio. Yo la primera vez que salí de Chile o tomé un avión fue a los 14 y fui a Argentina nomás. Entonces, no había tenido mucho contacto con lo que son otros países, nacionalidades. O sea, para mí llegar a Buenos Aires y escuchar otro acento fue como wow, la gente habla distinto, wow, se ocupa otra moneda. Ahí fue como cuando recién a los 14 dije como hay un mundo exterior que no conozco. Y después de eso volví a Chile con muchas ganas de seguir conociendo, obviamente, y a los 16 logré irme de intercambio a Nueva Zelanda. Con una agencia, yo todavía estaba en el colegio y fue todo muy rápido. Conocimos la agencia en abril y en julio yo ya estaba arriba del avión. Wow. No tuve tiempo ni de procesar lo que pasó. Y nada, pues yo nunca me había cambiado de colegio, he vivido toda mi vida en Santiago, no tuve mayores cambios en mi vida, entonces fue muy raro que yo decidiera de un día para otro llegar y cambiarme de continente, de idioma, de ciudad, o sea, de lugar que más encima en esa época, que es 2011, tampoco había la cantidad de información que hay en día, redes sociales, etcétera. Entonces me fui muy a lo desconocido, o sea, yo llegué al aeropuerto y nunca había visto a una persona hablar en inglés sin subtítulos, ponte tú. Y me era muy extraño que me hablaran y no entender nada de lo que me decían, porque no había una línea abajo que me dijera lo que me estaban diciendo. Fue muy surreal. Pero fue ahí en Nueva Zelanda donde empezó como todo esto de los viajes, porque al colegio al que yo me fui, que se llamaba Avondale College, tenía 80 alumnos de intercambio de todo el mundo. Y ahí empecé a conocer, no sé, habían latinos, europeos, asiáticos, y ahí yo descubrí como, wow, ok, hay gente de todo el mundo que habla todos los acentos, con todos los intereses, porque aparte está ahí en una edad en la que empecé a ver qué quería estudiar después o qué quería hacer de tu vida, entonces era como, ahí se me abrió la mente, como que conocí 1.000.000 de opciones y de ahí no quise parar más. De ahí tuve que volver a Chile, obviamente, se acabó el intercambio, pero desde ese punto como que empecé siempre a buscar la forma de cómo irme, ya sea vacaciones, voluntariados también hice, como que siempre estuve buscando hasta que cuando terminé la universidad dije como ya,
ahora sí, como que puedo irme largo, por un largo tiempo y no solo como, no sé, 2 semanas, un mes. Y ahí fue cuando empecé con las Working Holiday. Oye, pero ¿qué pasa por la cabeza de una adolescente de 16 años, año 2011, al llegar a Nueva Zelanda? Cuéntame un poco más de tu experiencia, porque claro, no habían subtítulos, pero ¿qué hiciste? Pues, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Dónde viviste allá? No había subtítulos, no, yo no tenía un smartphone en esa época, ¿Lo habían? fue todo, no, nada. Tenía un iPod que tenía Google Maps, pero no tenía Wi-Fi, entonces es otra experiencia lo que se vive hoy en día con la conectividad que hay, ¿verdad? Nueva Zelanda fue increíble y fue aterradora a la vez. Yo siempre digo que estoy muy agradecida de haber vivido tan chica todo eso que vive la gente cuando migra por primera vez, como los miedos, extrañar a la familia. O sea, yo me acuerdo que los primeros 3 días lloraba por Skype en esa época, en el piso, en la pieza donde estaba viviendo, porque me quería devolver, porque no entendía nada, no tenía amigos, no, nada, era horrible. Y mis papás sufrían en Chile. Y nada, pues después de mis amigos ya no me quise volver a Chile, pero, pero fue una experiencia bacán porque fue muy local, en el sentido de que yo llegué a vivir con una familia neozelandesa a la cual no conocía. Fui a un colegio, me tuve que comprar un uniforme, tuve clases como cualquier mortal, no es como que iba a huevear, o esa gente que tampoco está mal, pero que se van a hacer un curso de inglés, entonces está ahí con puras personas de la misma, mucho carrete, no, yo, claro. Nada, yo me levantaba en la mañana, íbamos al colegio, podía elegir mis clases, porque en Nueva Zelanda los últimos 3 años tú puedes elegir tus asignaturas, ya hay más de 30, porque son como prerequisitos para lo que vas a estudiar después en la universidad, si es que vas a la universidad. Entonces sí elegí, por ejemplo, danza, educación física, aunque no elegí lo fácil al final. Geografía, justo estaban pasando los Andes, siempre me río de eso porque es como tan fácil. Cuando en mi primera clase tenía una tarea que era como, pongan los nombres de los países en Sudamérica en el mapa. Y como, qué fácil. Pero no, fue muy entretenido. O sea, me hice una cantidad de amigos enormes que hasta el día de hoy hablo con ellos, de todo el mundo. Aprendí mucho de todo. Me empezó a gustar el idioma alemán también en esa época, que después intenté estudiarlo muchas veces. No, yo Nueva Zelanda lo amo, le tengo un cariño enorme, siempre he querido volver. Solo me da miedo volver, porque no sé, o sea, yo sé que amo el país, pero han pasado 84 años, o sea, claramente la Nueva Zelanda que yo viví ya no existe. Ya sea porque el país cambió, o porque mis amigos ya no están, porque nadie era de ahí. Entonces, no sé, como que quiero y no quiero volver. No quiero tampoco desarmar un poco esa ilusión que tengo del país. Sí, oye, heavy eso que decís, ¿eh? Al final, ¿quién era? Creo que era Joaquín Sabina, tiene una frase que es como, nunca vuelvas donde fuiste feliz, el tiempo habrá hecho sus destrozos. Algo así decía. Y es muy real. No creo que sea el caso con Nueva Zelanda, yo creo que debe estar mejor, pero nada, igual encuentro acuático porque yo cuando emigré tenía 26, 27, no me acuerdo, estaba por ahí. Y la multiculturalidad me voló la cabeza, pues, ¿cachai? También yo estuve de intercambio en Alemania, tenía 22 creo, 22, 23. ¿Ya? Y también, pues, hacer amigos de todo el mundo era como, así como que te vuela los sesos, porque como otro idioma, otro acento, imagino de alguien de 16 otra cultura, años. La comida, es como... Es muy difícil de explicarlo para alguien que no lo ha vivido. Yo me imagino que todos los que alguna vez han migrado les pasó al principio como el shock cultural de tener roomies que cocinan otras cosas, tienen otras costumbres. Pero sí, te vuela la cabeza. Es muy extraño. Es muy loco. Es chistoso. A mí lo que más me llamaba la atención siempre era las culturas asiáticas. Por ejemplo, yo me hacía amigos de Nepal o de la India y eran súper como... Les gustaba invitarte para la casa, para sus departamentos y cosas así. Y te cocinaban de todo, pues te hacían como... Yo hoy día no como pollo, pero en ese tiempo me acuerdo que me hicieron un pollo spicy, no me acuerdo cómo era, con un arroz, era tan rico, pero tan picante, Dios mío. Sí, no, es muy loco. Ahí uno aprende también eso, como que no está tan encerrado en donde ha vivido toda su vida, si es que como a mí ha vivido toda su vida en un lugar parecido al de uno, sin mucha multiculturalidad. Llegar a un lugar así te trabaja muchas cosas, desde la tolerancia hasta, no sé, las expectativas, pero no sé, es como un golpe de realidad a la cara, siento. Es como tiene su lado bueno, tiene su lado difícil, pero no lo cambiaría por nada. O sea, no.
Totalmente. Y por eso sigo haciéndolo al final. Oye, Fran, bueno, tuviste desde esa oportunidad que estuviste en Nueva Zelanda, volviste a Chile, ya has vivido en un montón de países como ya dijimos. Dentro de todas estas experiencias, considerando tipo calidad de vida, oportunidades y tu experiencia en general, ¿cuál crees que es el mejor país para vivir de todo esto? O por lo menos en el cual tú tuviste una mejor experiencia. Qué difícil pregunta, lo sé, pero Qué digamos difícil que pregunta. hagamos Es un que, ranking de los top 3. ya, qué difícil ya, pero en mi opinión personal, tomándome a mí como referencia de lo que a mí me gusta y no me gusta, yo diría que el top 2 sería Francia y Australia, principalmente. Francia, eso me llama mucho la atención. ¿Por qué Francia? A mucha gente no le gusta Francia, yo lo amo. Pero principalmente porque hablo francés, probablemente. Porque yo estudié pastelería, o sea, cocina, yo soy pastelera. Entonces, para mí Francia Ya. siempre fue como la meca, ¿verdad? Y con Francia yo tengo una historia larga. Yo, cuando estaba estudiando cocina, en un momento me desencanté de la carrera, me enteré que en Francia era gratis estudiar en esa época. Y la razón por la que empecé a hacer Working Holiday y por la que me fui a Australia era para juntar plata para irme a estudiar a Francia. Ese era como el motivo, porque en esa época era Australia, tú te vas a hacer plata y no sé qué. Yo dije, me voy un año, junto, no sé, $5.000, que igual lo hice, y me voy a estudiar a Francia. Pero cuando estaba en Australia cambió la ley en Francia y ya no era gratis para los extranjeros estudiar. Algunas universidades, me enteré años después, lamentablemente, no se atuvieron a esa ley, como que esperaron un par de años y igual no te cobraban, pero yo no supe. En ese momento a mí se me cayó el mundo con 23 años, dije, ¿qué mierda hago ahora? Mi plan se derrumbó. Y ahí dije, bueno, terminaré mi Working Holiday en Australia y veré qué hago. Y aparte igual me quedó gustando esto de estar viviendo en otros países. Pero por eso Francia siempre tuve como algo pendiente. Y cuando pude hacer la Working Holiday en Francia fue como bacán, porque ya había aprendido francés, más encima me había sacado el B2. Entonces era como que había quedado ahí, a puertas de vivir en Francia y no pude. Y cuando lo pude hacer, a ver, no te voy a mentir, fue difícil. Yo juraba que hablaba francés, llegué el primer día de trabajo, como pastelera más encima, porque conseguí trabajo en lo mío y no entendía nada. O sea, me dijeron, tráete el zoo, y yo, ¿qué es el zoo? O me decían, pasaban caminando y me hablaban, y yo como, si no te veo mientras me hablas, no te entiendo. No me sabía los nombres de los utensilios. Me pasé las 2 primeras semanas llorando, pensando que me iban a echar, porque las 2 primeras semanas son de prueba. Yo no, me van a echar porque no sé nada de francés y no sé qué. Y al final no pasó nada, o sea, todo bien. Entonces fue difícil, pero no sé, me gusta mucho Francia. El idioma, la comida, la gente incluso. ¿Dónde viviste en Francia? En Francia estuve 6 meses en Toulouse. Yo llegué a Toulouse, al suroeste, que queda cerquita relativamente cerca de España. Y después me fui al norte, completamente distinto. Me fui a Rennes, que queda un par de horas en tren de París. Y son 2 regiones muy especiales porque son 2 regiones muy regionalistas, como que tienen su propia identidad regional, mucho más que sentirse franceses. Los de Toulouse se sienten muy occitanes y los de Rennes se sienten muy bretones. Entonces tienen muy marcada esa como culturalidad de ellos mismos, de la región, más allá de somos franceses. Y se nota. Y se siente. Pero eso también me gustaba mucho, no sé. Yo en Francia me encantaban los mercaditos los sábados por la mañana, el amor que le tienen en ese país y esa cultura como a la comida, el respeto que le tienen a la comida, a los ingredientes, como que no te van a servir algo de mala calidad ni cuando vas a comer a la casa de alguien, ni, no sé, como que me gusta mucho. Algo tengo con Francia. Creo que nosotros en Chile tenemos mucha más cercanía con otro tipo de culturas, quizás por el idioma, conocemos un poco más de España, por ejemplo, sabemos que pueden haber andaluces, vascos, catalanes, Sí. pero yo no tenía idea que en Francia podía suceder lo mismo, que depende de la región, hayan distintas culturas dentro de un mismo país. Igual es lógico, porque pasa acá en Chile también, pero como que tenía desconocimiento. Y lo que uno conoce de Francia es como París, que uno ha ido. Yo fui a París, pero nada más. Y hace unos años atrás vi una película, no recuerdo el nombre, que era de una familia, creo que india, que viajaba en auto e instalaba un restaurante en un pueblito de Francia. Se llama algo de 100 metros y al frente de un restaurante francés, ¿no? Que tiene como estrella Michelin. Es muy Exacto. buena. Y el chico este indio que empieza a aprender a la cocina francesa y después se hace un cocinero, digamos, súper moderno y como bien
no fue la palabra, pero medio minimalista, qué sé yo, y una historia súper bonita, y ahí yo dije, oye, qué lindo es Francia, qué lindos son los pueblitos franceses. Es otro mundo. Yo siempre le aconsejo a la gente que no se vayan a París. A mí me gusta París, yo lo paso bien cuando Es voy. No precioso, viviría ahí. es precioso. Es precioso, pero no viviría ahí jamás. No. Pero también, siendo santiaguina y habiendo vivido en muchas capitales, creo que cada vez me voy alejando más de lo que son las metrópolis. Por lo mismo, por lo bonito y la calidad de vida y la calidad de gente que uno encuentra en las ciudades y pueblos más pequeños. Y con Francia pasa lo mismo, o sea, Toulouse sigue siendo una ciudad, Rennes también es una ciudad, tienen metro, o sea, no son pueblos perdidos en los que no haya nada, pero cambia totalmente el cómo se comporta también el parisino, que es muy capitalino, igual que el santiaguino, siempre apurado, siempre atrasado, siempre como estresados, versus un francés de pueblo, ciudad pequeña, que si te ve perdido te va a agarrar de la mano y te va a llevar a donde necesites ir, o se van a poner a conversar contigo en la calle porque sí, o sea, es otro francés al que te encuentras en las ciudades más pequeñas. Totalmente. Y también yo creo que hay que entender un poquito que imagínate vivir en una ciudad tan preciosa como París, tan masivamente turistificada. Imagínate ser un gallo que trabaja, que necesita utilizar el transporte público y ve a puros turistas torpes caminando por las calles, masas de chinos que te quieren, no sé, porque ir a disfrutar un museo de tu ciudad el fin de semana y no podís porque está repleto. También yo creo que no justifico la mala onda, pero sí hay que entender como lo que pasa, o sea, no sé, en Madrid, imagino, Barcelona. También. París es la ciudad que tiene más turistas, son como 60 millones de turistas al año. Una vez hice el cálculo de aburrida, son como 128.000 personas flotantes al día. O sea, imagínate 128.000 personas que no saben para dónde van, que te llenan el sistema, el transporte público, o sea, igual debe ser molesto. Y también es una ciudad demasiado grande que a mí ya me cansa cuando voy, que tenéis que ir una hora para llegar a cualquier lugar, en metro, sí, lo que sea. Entonces, entiendo por qué están enojados. No lo justifico, pero se entiende. Perspectiva, Chile recibe cerca de 5 millones de turistas al año. Imagínate. París solamente esa cantidad. Cuando uno lo pone en perspectiva es muy heavy. Oye, y bueno, tú dijiste que tuviste una muy buena experiencia en Francia, pero ¿cómo? Si bien me dijiste recién que el francés del pueblo es diferente al citadino, al capitalino, igual está esta perspectiva de que los franceses son pesados, ¿y para qué estamos con cuestiones? Y cuando viajan por el mundo también son como medio, digamos, como que son muy orgullosos de su cultura, de su acento, sí, qué sé yo. ¿Cuál es la clave para que te caiga bien el francés? Yo creo que, a ver, no quiero obligar a la gente a aprender un idioma, pero una vez que uno aprende francés, y cuando uno aprende idioma siempre aprende también de cultura, porque están muy ligados las dos, ¿verdad? Y de historia, se entienden ciertas cosas. Por ejemplo, en francés es muy normal que se usen expresiones negativas para hablar de algo positivo. Por ejemplo, no existe la palabra barato en francés, sino que tú dices que algo no es caro. Y asimismo, para decir que algo está bueno, una comida, dices no está mal. Entonces muchas veces eso no se traduce, y cuando un francés habla inglés, por ejemplo, o español, y tú le preparás un plato de comida y te dice, no está mal, uno queda así como, bueno, pero no está bueno. Entonces hay como estos choques un poco que se pierden en la traducción porque traducimos literalmente ya sea de cualquiera de los lados. Claro. Entonces el idioma creo que es muy importante para entender un poco la cultura francesa, sí o sí. Ahora, los franceses en sí tienden a ser bastante nacionalistas, son cerrados en ese sentido y les cuesta ver que su país no es el mejor del mundo, es como los gringos de Europa básicamente. Pero los franceses que viajan, siento que se les pasa un poco, en especial los que viajan solos. Porque como tú dijiste, o sea, cuando los franceses viajan en grupo, por ejemplo, viajan súper cerrados. Y no hablan otros idiomas. Aparte que los franceses no hablan otro idioma. Y no porque no quieran. Mucha gente... pero muy marcado también. Sí. O sea, mucha gente dice como, no, en Francia mejor habla español. Prefieren que le hable español que inglés, porque si le hablan en inglés son pesados. Y no es eso. Sino que no hablan, o sea, hablan un inglés pésimo, les enseñan un inglés horrible en los colegios, tienen un acento pésimo, ya, incluso los jóvenes, que tú decís, ya bueno, tienen 20 años, las redes sociales, algo sabrán, no, pésimo en inglés. Entonces no es que no quieran, es que les da mucha vergüenza hablar, para empezar otros idiomas. Entonces no te van a hablar y tú vayas a pensar que están callados porque son pesados. Está eso, está que se pierde un poco en la traducción lo que quieren decir, que pueden ser cerrados si no han viajado a otros lugares, por ejemplo.
Entonces sí, no es fácil entrar en un grupo de gente francesa, eso es muy cierto. No es como otras culturas, como la latina, por ejemplo, que creo que son mucho más acogedoras. Pero si te ganas como un abuelito o abuelita francesa, de verdad son amor. Apapachables. Apapachables, Oye, Fran, sí. creo que tocaste un tema que es temazo, que es con respecto al entender, no sé si el idioma, pero más bien como la estructura. Por ejemplo, lo que tú decías de que se referían a las cosas como que no eran tan caras o no era tan malo, ¿cachai? Yo me Sí. acuerdo cuando estuve en Hungría, me contaba lo mismo del idioma, ¿cachai? Que era algo así como que eran un poco pesimistas de la vida, digamos, entre comillas, porque la estructura del idioma, cómo ellos se comunican, es no acentuando las cosas positivas, sino más bien que lo malo no es tan malo, ¿cachai? Por otro lado, también, y eso también te refleja mucho de cómo piensa la gente, po, que son más pesimistas, más optimistas, o también como qué tipo de palabras asocian a objetos. Por ejemplo, en el español nosotros decimos el puente. Digamos que es masculino, el puente. Entonces se asocia a palabras como que es más como una estructura robusta, digamos que es como que Claro, se ve firme, fuerte. fuerte, pero Sí. en cambio en alemán, no sé si estoy diciendo lo correcto, pero estoy para dar un ejemplo, pero No, pasa sí, con español alemán. En alemán el puente es femenino. femenino. Entonces, las palabras asociadas a describir un puente tienen que ver con que es una arquitectura fina, Mm. que es bonito, que no sé qué. Es como que incluso cambia la perspectiva de las cosas Sí. según el idioma. Entonces, entender un poquito de eso también te da como ciertas luces de cómo va a ser una persona según su nacionalidad, según su cultura. ¿Cachai? Entonces, eso me parece un Totalmente. tema que me parece súper interesante, como ir indagando de repente las Sí, diferencias me encanta culturales. descubrir esas cosas. Por ejemplo, y eso lo viste en una charla, porque yo vi la misma charla de los idiomas Seguramente. y es muy buena, amo esa charla. Que habla como de la cultura y los idiomas y cómo Sí, se intercambian. Porque hay una teoría de que primero la cultura define los idiomas y los idiomas definen la cultura. No está aclarado cuál es cuál. Yo creo que son las dos. Pero por ejemplo, en Francia es muy bien visto el tener un ojo crítico. La gente que solo acepta las cosas y no tiene nada que decir al respecto es como mal visto, como que no tienes pensamiento crítico. Entonces es muy bien visto criticar, es muy bien visto como buscarle la quinta pata al gato. Y uno cree que los franceses siempre están buscando el lado malo a las cosas y no sé qué, pero es algo muy cultural de ellos. Sea bueno o malo, opinión personal. Pero claro, ese tipo de cosas te pueden decir a la hora de aprender un idioma cómo va a ser la persona o cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, yo una vez fui a Hong Kong y me puse a aprender chino para ir a Hong Kong. En su momento duré un par de días por Duolingo. Y me enteré que en chino no te preguntan cómo estás, sino que te preguntan si ya comiste. Y esto es una cosa que viene de la posguerra, donde el haber comido es sinónimo de que estás bien. Y es algo muy loco. Y al final como que esas expresiones que uno aprende cuando aprende un idioma, efectivamente te van a decir un poco, como tú dijiste, o te van a ayudar a entender la personalidad de la persona del país o que habla ese idioma. Es muy loco, a mí me encanta ese tema. es re profundo y me encanta también. Habla mucho. Oye, Fran, tema diferente. Uno de los grandes miedos de las personas que quieren irse con las visas Working Holiday o a estudiar o emigrar a otro país es el tema laboral, que se liga mucho al tema monetario. Mm. ¿Cuáles tú crees que son las principales claves para conseguir un buen trabajo y de forma rápida para alguien que emigra? Yo creo que a ver, llegar con un buen colchón monetario es sumamente importante. Yo no he hecho, como en Australia, que fue mi primera experiencia, que me fui con muy poca plata. Y cuando me llegó mi primer sueldo, que por suerte ya te pagan semanal, entonces te llega rápido, tenía 3 euros, 3 dólares en la cuenta. Entonces fui como de a poco, así como que raspando, escalando, escalando, hasta que puedo estar tranquila con la plata, pero no se lo deseo a nadie, no es algo entretenido de pasar. Entonces siempre para empezar a llegar con un buen colchón para estar tranquilo a la hora de buscar en el caso de que te demores, porque probablemente en tu primera experiencia te vas a demorar, porque no entiendes el sistema, porque no eres tan competitivo, porque por miles de razones. ¿Por qué crees que te van a contratar de tiro? ¿Por qué no va con expectativas? Por lo que sea. Entonces, primero, tener un colchón monetario que te cubra por lo menos un mes tranquilamente. Y de ahí, creo que a ver,
¿cómo lo digo? Yo siento que a la gente que mejor le van las working holiday es la gente que es busquilla. Que es como que la gente que no importa cómo lo va a hacer. Ese tipo de personalidad le va muy bien y siempre van a encontrar trabajo rápido. Porque se las van a buscar. En cambio, hay gente, y yo conocí gente que me decía, hoy no he encontrado trabajo, llevo 2 meses. Yo, pero ¿cómo ya hay 2 meses sin encontrar trabajo? ¿Cómo va a estar tan difícil la situación? Y habían mandado 10 currículum. Entonces, tienen como expectativas distintas y no entienden, o quizás no se les ha ocurrido aún, que de por sí ya es difícil que te contraten en otro país. Más que contraten a un nacional, es más difícil que contraten a alguien que no es del país. Por más visa que tenga, es estadístico. Después, si no hablas el idioma, obviamente menos te van a contratar, como que te van restando de a poquito de la cantidad de trabajos que puedes optar o conseguir. Entonces, para poder alcanzar ese trabajo que uno va a conseguir para mantenerse bien, va a tener que postular a muchas cosas. O sea, mientras más postules, más posibilidades tienes de ganar, básicamente. Entonces yo siempre le digo a la gente que postulen a todo, bájense todas las aplicaciones, impriman currículum, vayan a dejarlo en persona, hablen con la gente. Yo en Australia cuando llegué, aparte de hacer todo eso y postular a 100 cosas al día, buscaba cafeterías en Instagram y les escribía por DM. Hola, mira, sabes que acabo de llegar con esta visa, hablo inglés, no sé qué, bla, 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 no sé qué. Y iba y les escribía y así también conseguí trabajo en Rennes. Yo iba a hacer un reemplazo de 2 semanas y me quería quedar porque me gustó mucho la ciudad. Y busqué todas las cafeterías y todas las pastelerías que había en Rennes y les escribí correos. Les escribí correos y me mandé mi currículum. Aunque no tuvieran como ofertas de trabajo en las páginas web. Y así fue como conseguí trabajo para quedarme. Entonces, creo que lo más importante es eso. Es como no rendirse a la primera. No tomarse muy personales los no. Que a veces pasa al principio que los primeros rechazos duelen. Es como, pucha, que hice mal, yo soy el problema. Y no, muchas veces había alguien mejor, había alguien que lo hizo mejor en la entrevista. O sea, son cosas... Hay 1000 razones por las cuales podrían no contratarte. Entonces, no tomárselo personal y al final, mientras más rechazos, mejor. Ya al rechazo 100 como que te da lo mismo. Yo creo que eso es lo más importante y tampoco tirarse para abajo. Yo tenía varias amigas que tenían muy buen inglés y trabajaban en limpieza. Yo decía, pero es que limpieza es el típico trabajo para la gente que en Australia, por ejemplo, que no habla mucho el idioma. ¿Por qué no apuntar más arriba? ¿Por qué no tiras currículum a cafeterías, restaurantes, call center? Y no, como que no se creían el cuento, por así decirlo. Entonces, yo siempre digo a la gente, como postula todo y apunta para arriba nomás. O sea, lo peor sería otro rechazo. Un no más. Exacto. Da lo mismo. Pero si te dicen que sí, y es un buen trabajo con una buena paga... Totalmente. Entonces... Caché que en ese sentido, como que cuando a mí me preguntaban, porque también ayudé a algunos amigos cuando se querían ir, ¿cachai? Yo les decía, ya, pero tenéis que ir claro, ¿cuál es tu nivel de inglés? Si no es muy bueno, te podéis comunicar un poquitito, trabaja en cafetería, restaurante, sí o sí. No hay otra forma de practicar, porque inevitablemente te vayas a juntar con casi puros latinos, ¿cachai? Entonces, fuera del trabajo va a ser difícil practicar el idioma. Entonces, anda, exponte. Era mi caso, ¿cachai? Como yo lo viví. Yo llegué a Australia y dije, voy a trabajar en restaurantes. No hay opción. Antes que conseguí uno, y uno de repente como que no te vas dando cuenta, y igual va creciendo, ¿cachai? Yo partí trabajando en un restaurante, me mandaba puras cagadas, puras cagadas. Las órdenes mal puestas, se me caían las cosas. Una vez boté como 100 copas de una barra en un restaurante en el norte de Australia, me querían matar, güey. Y terminé trabajando en hoteles de lujo, ¿cachai? Porque me mantuve en una línea y terminé trabajando en lugares maravillosos de Australia. Terminé viviendo en Tasmania, trabajando en uno de los mejores hoteles del país. Tasmania. Era, pero una cosa increíble, ¿cachai? Pero porque también yo dije, oye, voy focalizado a esto y oye, tampoco como que mis capacidades técnicas eran las mejores. Dentro de mis compañeros de trabajo, mis cócteles eran los peorcitos, ¿cachai? Pero era como un tema de actitud, ¿me entendí? Era como, voy a todo, lo consigo como sea. Todo. Yo, en Francia también, yo tanto que me torturaba por mi francés y hay gente que se va sin francés a Francia. Y igual consiguen trabajo, entonces... siempre hay alguien con peor nivel del idioma que igual lo está haciendo. Y es porque uno al final no se cree tanto el cuento. En Australia yo también, en primer trabajo me daban pocas horas y yo peleaba porque me dieran más, hasta que me di cuenta que no, pues a ellos les convenía tener puros como casuales porque pagan menos impuestos. Entonces tenían puros estudiantes. Y me fui de ahí y después la vez siguiente me morí una semana en encontrar pega en un café, que fue de los mejores trabajos que he tenido, porque era...
32 horas a la semana, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, un cafecito de barrio donde siempre eran los mismos clientes, pagaban bien aparte. Entonces, sí, lo que tú decías, como que uno no se da cuenta y va escalando y va agarrando confianza. Yo también mandé muchos cagazos. Se me olvidó una orden por 1 hora, hasta que nos dimos cuenta que no había metido la orden. Le di vuelta un chai latte a una niña. No, Me acuerdo de que un chai latte, tan rico. que mancha. No, y aparte que mancha, que está ahí fuera agua, filo. Ay, no. No, ya, yo me acuerdo. Todos nos mandamos cagazos en las pegas, en todas. Así que es normal. Yo creo que uno se martiriza mucho. Creo que uno debería tratar de pensar, recordar que a esta gente no la va a volver a ver en su vida. Entonces da lo mismo si te mandan un cagazo, como que ya filo, el día que renuncís, chao, no pasa nada. O sea, no va a quedar manchado tu récord, nunca vaya a volver a trabajar probablemente en ese país, da lo mismo. Como que hay que restarle un poco de importancia a las cosas. Tomárselo con un poco más de ligereza. Al final ya es estresante estar en otro país, con otro idioma, sin familia, seguramente lidiando con tu propia soledad. Ya es desafiante, entonces tomárselo desde otra perspectiva ayuda mucho, como más claro, liviano. Es como más decir, difícil. Claro, es como decir, ya, este juego está entretenido, ¿cómo chucha sobrevivo, man? Es como tomárselo así, porque en el fondo es así, pues, pero si te lo tomáis de una forma como pesimista y con mala energía, es como que incluso sientes como lástima de ti mismo y no está bien, pues, ¿cachai? No, y te empezáis a hundir como en un hoyo, porque en el fondo vais con todo en contra. Eso uno lo tiene que saber. Sí. Cuando uno emigra va con todo en contra. No eres del lugar, no hablas el idioma, tienes una situación migratoria que en algunos países ni la entienden. Agradezcamos que en Australia conocen la visa, pero en Francia yo luchaba en las entrevistas para explicarles que es una working holiday. Imagínate la gente que no habla francés. O sea, como que estás siempre probándote a ti mismo, como demostrándole a la gente lo que puedes hacer, porque no te conocen y no tienes referencia en ese país. Entonces uno ya va con todo en contra. Entonces si uno se pone aparte en contra de uno mismo, no hay por dónde. Como que uno cae y se sume en uno. Yo que también me pasó en Austria, pero después podemos hablar de eso. Cuéntanos, así que igual lo entiendo. ¿Sí? Bueno, Austria fue mi experiencia working holiday más corta. Por primera vez me devolví a Chile de una working holiday. Nunca había pasado, nunca antes pensado tampoco. Pero también yo fui con las expectativas muy altas. Yo fui a Austria después de Francia. Y en Francia trabajé como pastelera, en lo mío. Me encantó hablar el idioma. Como que fue una experiencia muy amena. Fue como lo fue Australia en su momento, que también hablaba el idioma, trabajé, me cagué la risa, tranqui. No lo fue Portugal porque no hablaba portugués. Y no lo fue tanto Austria porque no habla alemán. O sea, igual... yo hablo varios idiomas. Y generalmente son idiomas que se hablan en casi todo el mundo. Entonces nunca me había pasado esto de que voy al supermercado y no entiendo. O no me aceptan en un trabajo porque no tengo nivel conversacional del idioma. No había pasado, no había tenido la experiencia. Entonces en Portugal dio lo mismo, porque en Portugal yo empecé a trabajar haciendo clases de inglés, que es a lo que me dedico principalmente ahora. Entonces nunca me metí mucho en el mundo portugués. Pero en Austria sí quería trabajar como pastelera, porque venía de Francia. Y según yo tenía un nivel básico de alemán que igual iba a funcionar, o que los austríacos por último en la capital iban a hablar inglés. Entonces fui contando expectativas y no encontré, me rechazaban de trabajo. Yo iba ahí y metía, no, es que yo quiero ser pastelera, no voy a trabajar en otra cosa que no sé qué. Que al final lo terminé pasando mal. Además de eso, me conseguí una casa antes de irme de Chile por otro chileno que vivía ahí. Nunca la vi, la casa. O sea, vi fotos. Y cuando llegué hubo como cambio de roomies y los roomies que me tocaron a mí eran horribles. Porque vivir con gente no es fácil, eso hay que decirlo. Hay que conocer muy bien a la gente o como tener química, por así decirlo, para llevarse bien, porque todos tenemos distintas costumbres. Entonces yo he vivido en casas con gente donde todo era muy fácil. Nos organizábamos, tú limpias la casa este día, tú compras las cosas de limpieza y así nos vamos con la plata, no sé qué. Simple, hermoso. Pero en Austria no me pasó eso, eran solo estudiantes muy chicos, además en edad. Cada uno vivía su vida por separado, entonces cada uno tenía su papel confort, cada uno tenía su detergente, y al final nadie se preocupaba de los espacios comunes, porque cada uno se preocupaba solamente de su espacio. Y los espacios comunes, como los baños, la cocina, etcétera, eran un asco. Y eso igual te afecta, porque si no te está gustando donde vives, que es donde pasas la mayor parte del tiempo, te empieza como a encerrar, y eso fue lo que me pasó en Austria. Eso, más el rechazo de los trabajos, como que lo empecé a pasar mal, tuve como mal. Y llevaba como 4 meses y me ofrecieron un trabajo en Chile.
Entonces ya como estaba tan mal allá, dije como, bueno, volvamos a Chile un rato, total es con trabajo, no iba a sentir como que, oh, fallé, me estoy devolviendo a Chile, sino que me estoy yendo por un trabajo. Que al final estuve 3 meses en ese trabajo, lo pasé muy bien, pero bueno, cosas que pasan. Y nada, no volví a Austria, no sé por qué, no sé, no, o sea, volvería a Austria, sí, a vivir no. Esa visa todavía está vigente, pensé ahora en abril, de hecho. Pero, y eso que ni siquiera es contra Austria. Austria es una de las mejores working holidays, como objetivamente. Tiene muy buenos sueldos, te pagan 14 sueldos al año, te metes en la seguridad social, o sea, tienes salud gratis cuando estás con la visa, tienes acceso a cursos de inglés y alemán con 90% de descuento cuando estás trabajando. Objetivamente es una muy buena visa y aparte me daba culpa pasarlo mal, porque era como, ¿cómo no estoy aprovechando todas estas cosas buenas que ofrece Austria? Entonces nada, me encerré en mi mundo y al final salió este trabajo y decidí un poco irme. Pero la culpa no es de Austria, que sepa la gente. Se pueden ir a Austria tranquilos, es un buen país. Pero sí, eso me pasó un poco en Austria. Entonces, claro, yo doy el consejo, nosotros damos el consejo de no se tiren para abajo, rema para arriba. Pero también estaba al otro lado y es difícil salir de ahí. Cuesta. Pero claro, igual también entender que ya el primer paso no es fácil, po. Cambiar de país a cada rato no es fácil. Estar viajando constantemente no es fácil, porque es como partir de cero siempre. Entonces, en todas esas, todas tienen sus dificultades, pero no en todas te va a ir súper bien, pues, ¿cachai? Como que Y aparte me empecé a comparar. exacto, también está dentro de las posibilidades que las cosas no se den como tú esperabas, y no es por el país, sino que en tu caso fue por un tema de dónde estabas viviendo, de que te costó un poco más el tema del idioma, y fueron otras circunstancias, ¿no? Pero al final igual te atreviste, pues, ¿me entendís? Como que fuiste, había miedos, lo enfrentaste, no fue lo que esperabas, no importa, siguiente, y ahora estáis pensando en Japón, ¿cachai? Estoy pensando Entonces, en Japón, sí. claro. Oye, Fran, y bueno, con respecto, estamos hablando ahora desde las Working Holidays, una experiencia, digamos, no tan de mucho crecimiento, pero que no salió tan bien en el momento. ¿Cuáles crees que son los mitos más comunes que hay con respecto a las Working Holidays o las ideas preconcebidas más comunes que tienen las personas al enfrentarse con una Working Holiday? Yo creo que va a depender del país igual, pero generalmente es eso de que se van a hacer millonarios súper rápido. Es como típico, en especial en países como Australia, Nueva Zelanda o Dinamarca, como que van con la idea de voy a ahorrar 1 millón de pesos mensuales, que no digo que no sea posible, pero no siempre pasa. Entonces, esa expectativa muy alta respecto a la plata tiende a golpearlos en la cara y lo pasan mal. Creo que eso es una de las cosas. Y lo otro es que me puedo ir sin idioma sin problema, no pasa nada. Y lo voy a pasar bien. Porque sí, puede que consigan trabajo. Hay gente que lo ha hecho, no podría decirles que no. Pero es difícil, es más difícil, es muy difícil. Entonces creo que claro, cuando la gente no ha vivido afuera nunca, solamente ve en redes sociales. Y muchas veces, muchos creadores de contenido, no todos, pero hay muchos que solamente muestran como la parte bonita. O, porque da más likes y es más viralizable, te muestran como la parte buena, sorprendente y no sé qué, y no cuentan como la otra parte que no es tan buena. O sea, no sé, Austria tiene increíbles sueldos, pero si tu alemán no es conversacional, encontrar trabajo es difícil. Y la mayoría de los working trabajan o de garzones en bares o en delivery, por ejemplo. Pocos son los que logran trabajar. Una amiga trabajó como profe de pilates, por ejemplo, en inglés. Pero no es el caso que le pasa a todo el mundo. Entonces yo creo que la plata, el idioma y que van a encontrar trabajo al tiro. Yo creo que esos son como los 3 grandes mitos. Como que van a llegar y al día siguiente, trabajando. Total, sí, súper cierto. Mira, datazo, por ejemplo, si una persona tiene un idioma, digamos, te sabéis comunicar muy bien en inglés, tienes experiencia en hospitality, ándate a trabajar en Australia, a las zonas remotas, a los hoteles remotos, ahí te forráis, porque te dan el alojamiento, te lo cobran muy barato, te dan todas las comidas generalmente, y es pura plata para adentro, ¿no? Que un poco lo que hice yo para poder irme de viaje después, ¿cachai? Pero claro, muy buena al final alternativa. depende mucho de los objetivos de la persona, es que eso es lo otro. Yo Sí. en un momento empecé a hacer como consultorías de Working Holiday para ayudar a la gente
con las que ya hice, obviamente, pero también para ayudar a la gente a cachar cuál les gustaría. Porque muchas veces, como tú dices, tienen una idea que quizás sea errónea. Una vez me llegaron unas niñas, unas amigas, que querían irse a hacer Portugal porque Portugal estaba central en Europa y era barato. Y yo le dije, bueno, sí, Portugal es barato, pero los sueldos son muy bajos. Entonces, en realidad, mucha plata para viajar no te queda y no está tan central. Le dije, ¿han pensado en Austria? Que literalmente está en el centro de Europa y los sueldos son el doble. Entonces, dependiendo de tu objetivo, por ejemplo, en Austria y en Francia también te puedes ir a hacer eso, como trabajos de montaña se llaman, que te vas a los resorts de esquí que quedan en los Alpes y te dan alojamiento, muchas veces te dan comida, trabajas muchas horas, eso sí, haces muchas horas extra, pero también te sirve para ahorrar mucho si es que después quieres como trabajar una temporada y después irte a viajar. Pero al final depende de los objetivos de cada persona, porque hay gente que no quiere irse a viajar, sino que quiere quedarse después, por ejemplo, en un país. Y no es lo mismo irte a, no sé, por un país, ya, Nueva Zelanda hace 5 años era más fácil quedarse, por ejemplo, era fácil que te dieran en la Isla Sur una visa de trabajo, mucho más que ahora, que irse a un país donde es casi imposible, Austria, por ejemplo, conseguir pasaporte, son 8 años. Que irte a Francia, que son 5, o Alemania, que son 3 si hablas alemán y trabajas. Entonces, como que depende mucho de tu objetivo, qué país te va a dar una mejor experiencia, siento. Como que a veces me pasa que hablo de, no, este país es bacán, o en este país se junta más plata, no sé qué, pero va a depender, pues, porque si no es lo que tú buscas, en realidad no va a ser tan bacán para ti. Eso me pasa. Fran, si tú fueses tu propia asesora de la Fran de 22 años, ¿qué consejo le daríais? De la Fran de 22 años. Así como la que se fue a hacer la Working Holiday, como que recién estaba averiguando. Sí. Ay, qué difícil, porque soy tan distinta a esa Fran. Pero le diría probablemente que... Nada, que vaya sin miedo. Lo que hablamos al principio, como de restarle importancia a las cosas malas. Al final del día nadie se acuerda. Y ser más sociable. Yo siento que soy muy introvertida, entonces en general me cuesta. Y cuando no sabe ir a otro país ya es difícil conocer gente. Entonces le diría que fuera un poco más sociable. Yo creo que esos serían como los mayores consejos, pero no... Yo siento que en mi primera working holiday le hice bastante bien, pero también porque hablaba el idioma y me fui a Australia, que para mí era muy similar a Nueva Zelanda, donde ya había vivido. Entonces, cuando yo llegué a Australia, yo me sentía como Pedro por su casa. Yo llegué, tomé el bus al centro, me sentía muy normal. Era como, he vuelto a vivir en un país donde se habla inglés, estoy en Oceanía, entiendo cómo funciona el sistema, algunas marcas son las mismas, no fue tan ajeno como lo fue Portugal, por ejemplo, cuando llegué, que era completamente distinto. Entonces, mi primera working, todo bueno. Sí, Me alegro mucho. Oye, y después de todas estas experiencias, ¿qué aprendizajes quedan en ti? Uy, muchos. Lo que me pasó en Austria también fue a partir de eso que lo que tú decías, como ya después de 4 working holiday el cuerpo se empieza a cansar porque también ya está más grande, entonces vivir de una maleta está difícil, todos los años empezar de nuevo, al principio entretenido, pero de repente cansa, en especial después de una muy buena experiencia, si después te toca otra no tan buena porque uno está constantemente comparando, agota. Entonces, después de todo eso, yo llegué a un punto cuando volví a Chile en el que no sabía si quería seguir haciendo working holiday. Como que decía, como, ¿es realmente lo que quiero? O sea, es lo que llevo 5 años, tuve toda una crisis como existencial al respecto, como si no viajo, ¿quién soy? Es lo que sé hacer, básicamente. Y después, no, sí, requirió mucha terapia. Y después de tanta terapia, llegué a la conclusión de que efectivamente me gusta seguir viajando. Quizás en otros términos. Por ejemplo, yo ahora trabajo haciendo clases de inglés y francés, entonces me voy mucho más tranquila a otra working holiday. Y ahora que quiero postular a Japón, me voy tranquila porque sé que tengo una forma de seguir haciendo dinero, encuentro o no encuentro trabajo, por ejemplo. O ya viví la experiencia de entender el idioma, sé que igual puedo vivir ahí aunque no lo hable perfectamente. Siento que lo que más ha trabajado las working holiday es mi tolerancia a la frustración, porque al principio era, de Nueva Zelanda en especial, era como tortuoso lo que decíamos, como cometer errores. Ahora es como, bueno, me equivoqué, será.
otro problema, tendremos otra entrevista. Entonces yo creo que la tolerancia y la frustración es de los más importantes y saber que puedo seguir haciendo esto, pero en mis términos, básicamente. No, como no hay una forma de hacer una working holiday. No todo el mundo va a quedarse en el país, no todo el mundo va a juntar plata, no todo el mundo tiene que trabajar en cualquier cosa, como que si quiero, no sé, como lo hice en Portugal, vivir en Portugal y trabajar haciendo clases de inglés y nunca trabajar en una empresa portuguesa, está bien, como que, o si me quiero devolver a los 4 meses porque no me gustó vivir ahí, está bien, no hay problema, como que eso es lo que más aprendí, como al final es una experiencia tan personal. Nadie más tendría por qué decirte si está mal o no lo que estás haciendo. Completamente. Perder el miedo al qué dirán y sí, fortalecer la resiliencia, por sobre todo. Por sobre todo, sí, totalmente. Fran, antes de terminar estas entrevistas, existe una dinámica que es que la entrevistada anterior, deja una pregunta para el siguiente sin saber quién es. La entrevistada anterior fue Tami Viajes. Tamara Medina. Sí, que ya se repitió el plato, de segunda vez que la entrevisto. Me dijo que te conocía. Y la Tami un 7. Bueno, y la pregunta que dejó la Tami es la siguiente. Dice, ¿qué ha sido lo más desafiante para ti en este camino que embarcaste hace unos años atrás? Lo más desafiante... yo creo que como compartir lo malo, porque yo también pequé de compartir solo lo bueno, y no estoy hablando de eso en las redes sociales, pero de repente uno cuando vive afuera y pasa malos momentos y habla con la familia, los amigos, tiende a no contarlos, más que nada para no preocuparlos, porque para qué si no pueden hacer nada igual, ¿verdad? Y uno tiende a guardarse todo esto. Y yo creo que lo más desafiante fue como dejar de guardarme todo lo que me pasaba afuera y sufrirlo sola básicamente y empezar a compartirlo, no solo en redes sociales, que igual lo hago un poco, pero también como con familia, con amigos y todo eso, y contarle los problemas, no ya cuando los solucioné, que es lo que solía hacer antes, era muy de no, déjame, yo puedo, y ya solucionado les contaba, mira, toda esta tragedia que me pasó en los últimos meses, sino que ahora como que cuando tengo un problema se los digo, quizás me pueden ayudar, quizás no, pero bueno, me sirve para desahogarme, pero eso sí es lo más desafiante. Alguna vez en terapia, alguna terapeuta me decía, mejor que sepan por lo que estás pasando, porque de esa forma también puedes darle la oportunidad que tengan más delicadeza para entender, empatizar con tu situación, porque muchas veces uno está pasando por un mal momento, pero si nadie sabe, uno de repente piensa que el mundo como que está conspirando en contra tuya, pero es porque también la gente no sabe. De repente te cargan con más cosas, pero porque no saben que tú estás pasando por algo difícil. Entonces la importancia de la comunicación con tu entorno es súper clave. Absolutamente, qué buen consejo en todo caso. Sí, totalmente. Como que en verdad hubo un cambio, yo creo, cuando aprendí a hacerlo. Porque claro, como tú dices, a veces te cargan con más cosas o asumen que estás súper bien. Y es peor cuando tiran esos comentarios como, ay, pero si todavía lo estás pasando increíble. Y uno por dentro así como... Te pega el dedo en la llaga así, sí, pero fuerte. Oh, increíble. Entonces, sí, es distinto sentirse comprendido. A veces no es tan agradable porque, a ver, yo creo que le pasa a mucha gente que mira, que no tiene un entorno de gente que viaja, me pasa muchas veces, y migran por primera vez y se hacen sus amigos en otros países, pero vuelven a Chile y nadie los entiende. A todos nos pasó, a mí me pasó después de Nueva Zelanda. Que al principio es novedad, cuéntanos cómo fue tu viaje y después les da lo mismo, o tienes problemas y no te entienden porque no lo han vivido, o estás lejos y les quieres contar tus problemas, pero no encuentran que sean problemas, o, ay, pero ¿cómo te va a estar yendo mal si estás viviendo en tal parte? Como que mal agradecido. Yo no sufro así como, nadie me entiende. Entonces es como un arma de doble filo, como que puede pasar eso. Por suerte, yo creo que mi entorno como ya se acostumbró a que yo viajara tanto también, y también mi entorno ahora es mucha gente que viaja. Muchos de mis amigos son o hacen working holiday o están viviendo en otros países. Entienden un poco esos problemas, entonces no hay problema en compartírselos. Me voy a sentir como acogida, comprendida, etc. Pero antes era difícil. Sí. Pasa que uno cambia casi de raíz, o sea, la esencia de uno se mantiene, pero tu forma de ver la vida, de afrontar los problemas cambia, po. Y eso te va, al final son experiencias que casi cambian tu ADN.
Es muy heavy porque al final lo hablamos en alguna entrevista anterior, no me acuerdo con quién, pero es como que las personas que te conocieron antes de que uno partiera Ya no te haciendo esto, conocen. ya no te conocen del Sí. todo. Y uno mismo, como que después de años, sigue conociéndose a sí mismo después de una experiencia como esta. Entonces, como que la forma en que tú tenías de reaccionar ante ciertos estímulos antes es muy diferente a cómo reaccionas hoy, ¿cachai? Y tu visión de vida es diferente. Entonces, ese cambio, esa discordancia es heavy, es muy grande, muy, muy, muy grande. Sí, porque en el fondo ellos están esperando que tú reacciones como tú y yo de hace un año hubiera reaccionado. Y uno como que ya no es esa persona, entonces es como difícil. Y para uno con ellos también. A mí las primeras veces que volví a Chile, porque siempre vuelvo como 3 meses, entre working y working. Pero las primeras veces que me iba y volvía, al principio también está eso de que pierdes tu lugar en el círculo, como hay Sí. ciertas actividades o ciertas cosas para las que como se apoyaban en ti para que tú hicieras o dijeras o no sé qué, y vuelves y es como que está todo funcionando sin ti, y uno se siente como que te sacaron, pero obviamente no, porque también tenían que sobrevivir mientras uno no estaba, pero es muy raro volver las primeras veces, o la primera vez es difícil, es duro, es duro. Fran, ¿qué pregunta le dejarías a la siguiente persona que se entreviste en este canal? Ay, qué difícil. Dame un minuto para pensar. Ya, la tengo. Ay, lo peor es que ni siquiera sé quién es la persona. Esto es muy. Tiene que ser Yo muy abierta tampoco. la pregunta. Ah, bueno, será. Pero yo creo que sería, si pudieras tomar una decisión diferente en todo el camino que llevas recorrido, ¿cuál sería? Me gusta, me gusta, me gusta. Como La explorar. pregunta Yo lo digo será, no desde el arrepentimiento, para nada, porque por ejemplo ahora estoy haciendo unos posts de si hiciera mi working holiday, bla 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 de nuevo. Y hice el de Australia y no sabía cómo hacerlo porque a mí me encantó mi working de Australia, entonces era como en verdad no cambiaría nada. Pero dije como ya, no lo voy a hacer desde el arrepentimiento de no haría esto, sino que es como un universo paralelo en el que me toque hacerla de nuevo, sabiendo lo que sé, como para vivir ok, una experiencia diferente. Entonces como con ese enfoque. buena perspectiva. Fran, ¿algún tema en particular que sea muy importante para ti que no hayamos conversado y que quieras comunicar? Tema no creo, sí decirle a la gente que si están pensando en irse de working o a vivir a otro país o les picó el bichito o conocieron a alguien que lo hizo y quieren averiguar, háganlo, háganlo, no tienen nada que perder. Lo peor que puede pasar es que tengan unas muy buenas vacaciones y vuelvan. Hay gente que le preocupa porque en Chile tienen un muy buen trabajo o no se quieren tomar un año y perder un año en el currículum. La Working Holiday siempre se puede meter en el currículum. Estudiaron inglés, trabajaron en cosas, todo sirve. No están perdiendo un año. Entonces yo creo que si son esa persona que les falta ese empujón, tomen esto como una señal del empujón. Porque creo que todos deberían intentar vivir afuera en algún momento. Siento que vale mucho la pena, se aprende demasiado y no sé, ojalá nadie se perdiera esa oportunidad. Eso. Completamente de acuerdo. Fran, muchísimas gracias por tu Sí. disposición, por el tiempo, por la buena onda, la apertura también y la generosidad de compartir tu experiencia y tus conocimientos. Ha sido un placer tenerte en este capítulo, así que muchas gracias. Espero que lo hayas disfrutado y te hayas sentido cómoda. Sí, no, estuve muy entretenido, un gusto también conocerte, no había tenido la oportunidad de cómo hablar, conversar contigo, así que bacán. Gracias por invitarme, feliz de participar en esta instancia. Un gran abrazo.